Queridos amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa Levántate y Camina. Pues qué alegría, qué emoción que ustedes nos acompañen siempre y constantemente en nuestro programa, a través de este canal y a través de los otros medios de comunicación que tenemos hoy cibernéticos, para poder llevar a usted la palabra del Señor y para poder proclamar la alegría de ser discípulo de Jesucristo y también su misionero. Nosotros estamos contentos porque el Señor está haciendo una obra maravillosa en toda esta iglesia de San Isidro y todos los otros lugares en que nos ven, a través de este pequeño iniciación a la Biblia, ¿verdad? Nancy, que hoy nos acompaña. Esa iniciación a la Biblia, que fíjense en que la idea es que usted aprenda y conozca y viva más la vida de la fe. Hola, ¿cómo están? De verdad que para nosotros es un placer enorme llegar hasta ustedes. De verdad que esto nos motiva todos los días pues a dar un poquitito más. Para nosotros, como les decía el Padre, estamos estudiando el libro Tu Palabra Me Da Vida. Ya hemos estado hablando, la semana pasada hablamos de las traducciones, hablamos del tiempo en el que fue escrito la Biblia, hablamos de quién inspira la Biblia, cómo se escribe. O sea, estas catequesis están riquísimas. Y hoy tenemos un programa también súper especial. Dios se expresa en nuestro lenguaje, porque es importantísimo. Dios no se eleva a ese nivel súper alto que tiene Él, ¿verdad? Altísimo, como dice su palabra, para hablarnos a nosotros, sino que Él más bien se baja y quiere darse a entender para nosotros en palabras sencillas. Padre, ¿por qué no le contamos un poquito a la gente? Padre, ¿cuáles fueron los idiomas en los que se empezó la Biblia? Contémosle a la gente eso. Bien, fíjense. Ciertamente, hay que decirlo desde ya, la Biblia no se escribió en español. Lástima. Ni en inglés, ni en francés, ni en ninguna de nuestras lenguas, que son, por cierto, lenguas lenguas romances, lenguas muy actuales, ¿verdad? Muy actuales de los últimos siglos. Uno piensa que el español se ha hablado toda la vida. No, tranquilos, vamos a explicarlo. Como dice Nancy, Dios se expresa en lenguaje humano. Imagínese por un instante, solo imagíneselo, ¿verdad? Que Dios se le aparece a usted, ¿verdad? Como se le apareció a Moisés, como se le apareció a Abraham, como le habló a Ruth y como le habló a tanta gente en el Antiguo Testamento y como se le ha aparecido, por ejemplo, Jesús a tantas personas también ahora, como por ejemplo a Sor Faustina, ¿no? ¿En qué idioma cree usted que Dios le va a hablar? Pues yo espero que me hable en español, porque bueno, si se me aparece en español, por ejemplo, a Sor Faustina le habló en polaco, ¿verdad? En polaco, y así a todos los demás que Dios les ha hablado en su idioma. Eso es hermoso, ¿no? Dios es un Padre que se expresa en el idioma de los hijos, se expresa en nuestro idioma. Esto es importante, porque para que podamos captarlo, ¿verdad? Yo creo que la gente piensa que si Dios se aparece, va a hablar en una lengua extraña, una cosa extraña, pero nadie lo va a entender. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere darse a entender. Ya hemos dicho al principio que revelarse, es una palabra con la que usamos, significa todo esto, que Dios se manifiesta. Revelarse no es revelar un mensaje simplemente, o Dios no ha venido solo a dar normas como alguna gente piensa. Dios vino a darse a conocer. Como cuando uno conoce a una persona, entonces uno se expresa para que esa persona lo entienda. Eso es importante. ¿Cuáles son las lenguas de la Biblia? Bueno, hay que tener presente que en el lugar donde fue escrito la Biblia, recuerden, ya lo vimos la vez pasada, fueron los pueblos del Mediterráneo, de la parte oriental, Palestina, Galilea y también otros lugares, porque también hubo textos escritos en Roma y otros lugares en Grecia, etcétera. En estos lugares, en la antigüedad, por ejemplo, del Antiguo Testamento, en esos siglos, el pueblo de Israel siempre había usado el hebreo. El hebreo. Hay que decir que el hebreo es una lengua totalmente distinta a las nuestras. Rarísima, de fijo. Bueno, sí, la palabra de Nancy es rarísima. Primero, no se escribe como nosotros. Nosotros escribimos, ¿verdad? De un lado para otro. ¿De qué lado, Nancy? Sí, yo no sé, empieza uno así como para allá. Normal, ¿verdad? No tengo problemas con la derecha y la izquierda, Padre, mejor no entremos en detalle. Creo que es bueno, de acá para acá y al revés que nosotros, el hebreo se escribe en lo contrario. ¿Ok? Póngale atención a eso, se escribe el contrario y una de las cosas curiosas, no tiene vocales. ¿Ok? No tiene vocales. De hecho, usted verá que son unos puntitos que se le ponen para la pronunciación, porque no se puede pronunciar sin vocales. Entonces, es complicado, ¿verdad? El hebreo ya en desuso casi. Hoy se habla un hebreo actual, que no es el mismo hebreo que se usaba en la escritura, ¿verdad? Los idiomas van evolucionando, como nosotros el español va evolucionando. Entonces, el Antiguo Testamento, todo escrito en hebreo. El hebreo fue la lengua propia del pueblo de Israel, la lengua propia de ellos, ¿verdad? El hebreo. Ponga atención porque después Carlomagno, ¿verdad? Cuando empezó el imperio griego empezó a extenderse por todo lado,
se empezó a extender el idioma también, el griego, ¿verdad? Como con nosotros, cuando el idioma español, cuando la corona española se extendió también su idioma. Entonces, igual, los judíos hablaban hebreo y en algunos lugares había un cierto arameo, ¿verdad? Por eso la Biblia ya en el Nuevo Testamento también tiene un poco de arameo, ¿verdad? Que es otra lengua propia de allá. Bien, el griego se empezó a extender. Entonces, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, poca gente ya hablaba hebreo. Atención, porque uno piensa, no, Jesús que hablaba hebreo. No, la gente seguro sabía hebreo, pero era poco. El hebreo había permanecido para el culto, es decir, para la religión. La lengua de la religión y la lengua de la gente culta, ¿ya? Pero el griego se había convertido en el idioma popular. De hecho, tenemos que decirlo, Jesús hablaba un griego que se llama griego koiné. A la gente pregunta, ¿qué idioma hablaba Jesús? Bueno, podemos decir que Jesús sabía hebreo, era normal, seguro sabía un poco de arameo, pero de manera especial la manera en que él se comunicaba y la gente de su pueblo se llama griego koiné. Sépaselo, apréndaselo. Ese era el idioma también en que después fue escrita la Biblia. Es griego koiné. ¿Qué quiere decir griego koiné? Es un griego popular. Un griego común. Un griego común, ¿verdad? No es el griego elegante de aquellos filósofos, ¿verdad? Una cosa es el español elegante, aquel que habla, y la otra es el tico, que usted y yo hablamos, ¿verdad? Exacto. Estamos claros, ¿verdad? Es el griego koiné, el griego del pueblo. Y Jesús hablaba el griego del pueblo, ¿verdad? En Nazaret, el griego del pueblo. En Jerusalén, el griego del pueblo. Eso es importante tenerlo presente. ¿Qué pasa? Pasa que, por ejemplo, ustedes lo van a ver ahora cuando hablemos más adelante, cuando los discípulos querían enfatizar algo, algunos hablaban en hebreo. Y eso quería decir, digamos, darle un sobrealce. El hebreo era la lengua religiosa en el tiempo de Jesús, era la lengua culta, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús usa muchas expresiones en hebreo. Jesús dice, talita cum, ¿verdad? A la niña para que se levante, aquella que está muerta vuelve a la vida. Jesús usa una expresión hermosa en hebreo, Abba, ¿verdad? Quiere decir padre, ¿verdad? Padre, mi padre, el amor de mi vida, mi padre, ¿verdad? Y así muchas otras expresiones como Eloí, lama sabactani, Salmo 42, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y otras expresiones en hebreo. Es fruto de esta mezcla. Es decir, Jesús era trilingüe. Era normal en el tiempo de Jesús que la gente hablara muchos idiomas, porque los pueblos se mezclaban, ¿verdad? Y para hacer el comercio, la gente se mezclaba. Entonces la gente tenía esa posibilidad de hablar distintos idiomas. Entonces, es importantísimo saber que la Biblia básicamente también está escrita en esos tres idiomas, hebreo, arameo y griego, para que fuera de dominio popular. Como decía el padre, pues el hebreo a las cosas más significativas, podríamos decirlo, como cuando uno va seguro a una reunión y tiene que hablar como bonito. Y el griego seguro es cuando uno dice, alcánceme aquel chunche, una cosa así, de por ahí anda, padre. Más o menos. Porque también en el Antiguo Testamento, aunque todo el texto fue escrito en hebreo, los textos nuevos, algunos judíos los escribieron en griego, ¿verdad? Y aquí hay una gran disputa porque después los judíos van a decir, no aceptamos los textos que no están escritos en hebreo. Y ahí viene una disputa que viene hasta nosotros también con los protestantes, que dicen que no aceptaban algunos textos, pero esos textos no se aceptaban porque fueran escritos en griego. Ese es el asunto. Bien, ¿qué hay que decir? Ahora vamos a otra cosa. Ya hemos dicho que son las lenguas de la Biblia. ¿Qué fue lo que pasó? Ya vimos en programas anteriores que la palabra se fue escribiendo. Hay una palabra que Dios ha revelado que es Jesucristo. Hay una palabra escrita que es la Escritura, dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y hay una palabra también predicada que es la tradición la de la iglesia, ¿no? El magisterio de la iglesia. Pero ya decíamos que antes, y eso hay que tenerlo bien claro para entender todo esto, antes de que se escriba la Escritura, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la gente lo proclamaba, se lo transmitía. Hermoso, ¿no? En el Antiguo Testamento dice que los ancianos, los abuelitos se sentaban en una fogata a contar a los niños estas historias. Entonces, antes de que fueran escritas, primero hay una tradición oral y después se fueron escribiendo. ¿Cómo se fueron escribiendo? Bueno, Mansi, hay que tener presente, porque la gente tiene que entender esto, que no tenían las mismas condiciones de nosotros, ¿verdad? Imagínense, si el mundo en estos últimos años ha cambiado. Yo vi a una señora un día de estos de 80 años y me decía, padre, yo ya tengo Facebook, me decía la señora. Y yo decía, joder, mi alma, imagínense, 80 años la señora y acaba de abrir el Facebook. Pues qué bueno.
Pero hace algunos años el Facebook no existía. La gente ahora, había gente que ni siquiera hubiera pensado en todo lo que tenemos. Imagínense hace más de 3.000 o 4.000 o 2.000 años. Ni siquiera existía el papel, el libro como usted y yo lo conocemos. Téngalo claro, ¿eh? La gente muchas veces no dimensiona las cosas. No existían estas cosas. Hay que decir que la Biblia se escribió en otros materiales. Por ejemplo, dice el libro del Éxodo, capítulo 31, ¿verdad? Del versículo 18 en adelante. Dios le dio a Moisés las tablas, las piedras de la ley. Bueno, esa era una manera de escribir. Fíjense, agarraban una piedra y la iban cinceleando. Iban escribiendo ahí, imagínense qué difícil hacer un libro. Por eso no tenían vocales, de fijo. Qué difícil hacer un libro. Iban cinceleando, ¿verdad? Para escribir. O agarraban arcilla, ¿verdad? Que es más fácil, más fácil. Agarraban arcilla, escribían, ¿verdad? Después la horneaban, la cocían, ¿verdad? Y entonces ya quedaba fuerte y quedaba el libro. Esas eran las maneras más primitivas. Los egipcios inventaron, ¿verdad? Esto que es interesante, ¿no? Que fíjense, agarraban es como una caña que había en el río Nilo, la cortaban, ¿verdad? A lo largo, las unían, las cocinaban, ¿verdad? Las metían al horno, etcétera, y entonces hacían los pergaminos, ¿verdad? Los pergaminos, ¿verdad? Que eran de esta hoja, era como una hoja, ¿verdad? Como una caña, y los cocinaban y ahí ellos podían escribir. Lo que pasa es que estos pergaminos duraban muy poquito. Duraban muy poquito, ¿verdad? Imagínese usted agarra una hoja, la pone por ahí como cualquier cosa y se va ya la corta, una hojilla de cualquier álbum y se va destruyendo, ¿verdad? Entonces esto pasaba con estos textos, no tenían larga duración como los nuestros, ¿verdad? O como los de piedra. O como esos sí tenían larga duración, pero no podían tener mucho texto, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Por eso es que la gente recurría más a la parte oral, porque era toda una complicación escribir. Estos pueblos, tenga presente, no tenían la cultura de escribir. Esa no era su lógica, nosotros sí. Nosotros ya aprendimos esto, ¿no? Todos escriben, uno manda un mensaje en vez de llamar, etcétera. Parte de la cultura. La cultura antigua era una cultura oral. Por todas esas dificultades que tenían. Tengan presente que es hasta el siglo XVI en que se descubre la imprenta y el mundo cambia con esto, pero antes de esto no existían estos recursos. Por ejemplo, Nancy, después de esto, ya después de Jesús, imagínense, después de Jesús, se hacían los rollos con esos pergaminos. Después de Jesús se descubre el papiro, que ya el papiro es de la piel, ¿verdad? La piel entonces de animales, de manera... Cuero. El cuero, sí, ¿verdad? El cuero, bueno. El cuero, ¿verdad? Para que se entienda, el cuero de los animales, incluso llegan a dejar, esto nace en Grecia, en un lugar especial que tiene este nombre, por eso se le dice papiro, y entonces se desarrolla, ¿verdad? Como un pergamino, ¿verdad? Una cosa que, ¿ha visto esos rollos que se van desarrollando así? Ok. Y se usa después también, por ejemplo, el cuero de una ternera, ¿verdad? Que es muy fino, muy bueno para escribir, imagínense, pobres, ¿verdad? No se las comían, las usaban para escribir también. ¡Qué desperdicio! Todo esto era lo que se hacía. Esto cambia ciertamente hasta la época moderna, cuando allá en la época medieval, cuando ahí se descubre la imprenta. Y podemos tener estos textos ahora, claro que es una riqueza que cambió nuestra vida. Pero hay que decir que por eso es que la Biblia sufrió esta gran dificultad. No se escribía normalmente. Imagínese, ahora quiero que usted piense esto. Todo lo que hemos contado hasta ahora, la dificultad para escribir estos textos. La gente piensa que era nada más de agarrar papel, un lapicero y empezar a escribir. No existía el papel, no existía el lapicero. Había que ir a buscar pergaminos, había que ir a buscar papiros, o había que escribir en piedra o en arcilla. Es decir, estos textos que tenemos del Antiguo y del Nuevo Testamento son un tesoro. Y eso es lo que yo quiero que usted comprenda. ¿Por qué son un tesoro? Porque la complicación, la dificultad para escribirlos significan que es un tesoro para nosotros que se ha mantenido. Si los que amas te dieron la espalda, hoy los brazos del Señor te abrazan.
todo estará bien. Si no tienes para pagar la casa, eres dueño del oro y la plata, todo estará bien. Solo tienes que confiar en él. Pronto el sol saldrá otra vez y tú volverás a nacer. Todo estará bien, todo estará bien. En mi soledad me acompaña la fe. Todo estará bien, todo estará bien. En mi enfermedad, si yo estoy con él, todo estará bien. Todo estará bien. Si te miras al espejo y no te gusta, y no te gusta lo que ves, eres única y bella así como tú eres. Si para vivir ya no tienes razones, en Jesús encontrarás millones. Todo estará bien, solo tienes que confiar en él. Pronto el sol saldrá otra vez y tú volverás a nacer. Todo estará bien, todo estará bien. En mi soledad me acompaña la fe. Todo estará bien, todo estará bien. En mi enfermedad, si yo estoy con él, todo estará bien. Todo estará bien. Solo tienes que confiar en él. Pronto el sol saldrá otra vez. Tu propósito encontrarás. Tú vas a ver, vas a ver. Romanos 8:28. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Hermano, todas las cosas, ahí está el Señor. Todo estará bien. Todo estará bien. Cuando la noche está más oscura, es que va a amanecer, porque todo obra para bien de los que le aman, los que aman al Rey. Todo estará bien, todo estará bien, todo estará bien. Solo tienes que confiar en él. Pronto el sol saldrá otra vez y tú volverás a nacer. Todo estará bien. El padre nos comentaba hace un momentito acerca de los materiales en los que se utilizó o se escribió la Biblia al inicio. Hablamos de piedra, hablamos de arcilla, hablamos de papiros, hablamos de cueros y hasta llegar pues al siglo XVI, cuando se descubre la imprenta y podemos plasmar todo eso que venía escrito en estos materiales, lo podemos trasladar al papel. Pero es algo súper importante y delicado. Las traducciones propiamente de la Biblia. Han pasado muchísimos años para llegar al papel. Entonces, preguntémosle al padre cuáles fueron las traducciones de la Biblia principalmente y el especial cuidado que tenemos que tener cuando vayamos a adquirir una Biblia. Eso lo vamos a ver en el próximo programa para que no se lo pierdan. Pero hablemos de las traducciones de la Biblia. Padre Froilán. Padre, vea, ya le contamos a la gente, por quién fue inspirada la Biblia, ya hablamos de hace cuánto se escribió, ya hablamos de los lugares, de que fueron más de 1000 años para escribir la Biblia propiamente y pues otro montón de años más para poderla tener en papel. Pero hay algo sumamente delicado. Hablábamos al principio de que la Biblia se escribió primeramente en hebreo, en arameo y en griego. ¿Cómo
se obtuvo la Biblia en español para nosotros, la Biblia en francés, la Biblia en inglés, que al final pues las traducciones vienen siendo sumamente similares, pero siempre pues varía por ahí alguna palabrilla. Pero ¿cómo pasamos del hebreo y del arameo, que ni siquiera tenían vocales, a una Biblia en español? Claro. Fíjense que eso es interesante porque lo primero que hay que decir es que la gente se pregunta ¿dónde están los textos originales? Por ejemplo, Isaías, ¿dónde está el texto en que Isaías escribió? Seguro era un papiro, ¿verdad? Seguro era un papiro, es decir, de esta caña de allá del Nilo, este material. ¿Dónde escribió San Pablo? ¿Dónde están los textos que San Pablo escribió? ¿Dónde está, por ejemplo, las piedras de Moisés? Donde Moisés se escribieron el Génesis, el Antiguo Testamento, etcétera. Incluso los evangelios, ¿dónde están los pedazos del Evangelio de Marcos, etcétera, etcétera, etcétera? Hay que decir una cosa muy clara. Como ya hemos dicho, todos estos materiales eran materiales que obviamente a través de los años se iban destruyendo. El papiro no aguantaba tantos años, ¿verdad? 50, 60 o más años o menos, y ya que depende de las condiciones atmosféricas, ese trato que se le dé, y se destruía. Hay que decir que no tenían deshumidificadores, no tenían aire acondicionado, no tenían electricidad, nada de esto. Se han encontrado en el Mediterráneo, ¿no? Allá en Tierra Santa, por ejemplo, huecos, ¿verdad? En la tierra, con grandes, como cerámicas, ¿no? Unas grandes botellas donde metían estos papiros para conservarlos. Y en algunos lugares incluso se han conservado por muchos, muchos siglos. Pero hay que decir que los originales, por ejemplo, el texto en el que escribió Isaías, por ejemplo, el original, el texto en el que escribió Lucas, por ejemplo, no se han perdido. Se han perdido. ¿Por qué se han perdido? Lo más seguro es que se han deteriorado, ¿verdad? Recuerden que era cuero de animal o era de alguna planta, ¿verdad? Alguna cosa de este tipo. Incluso hay que tener presente que la tinta también se iba destruyendo. La tinta se iba a la humedad, etcétera. Usted entenderá lo que estoy diciendo. Por eso, entonces, no tenemos los originales de la Biblia. La gente dice, bueno, que me enseñen el original de la Biblia. No existe, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Copias de copias, de copias, de copias, de copias, de copias, de copias. ¿Ok? Y la copia. De la copia, ¿verdad? Entonces, del original se fue copiando, ¿verdad? Se fue copiando de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro. Usted entenderá por qué el fundamentalismo en la lectura de la palabra es imposible. Escúcheme bien. Hay gente que dice, ¿verdad? Perdón que lo diga. Es que aquí dice así. Tranquilo. Copia de copia, de copia, de copia, de copia. De la copia. De la copia. ¿Verdad? Y hay gente que dice, es que Jesús dijo así. ¿Verdad? Hay que ver el contexto. Y por eso es que nosotros, los cristianos católicos, leemos la Escritura a la luz del magisterio. ¿Quién es el intérprete? El único intérprete de la Escritura es la Iglesia. Por esta situación, usted cuando cita una copia de una copia, de una copia, de una copia, de una copia que se hizo de la Escritura. Por eso el fundamentalismo en la lectura bíblica no tiene ningún sentido. ¿Ok? Eso primero. Después lo otro, ciertamente, como ya Nancy nos explicó, para hacer accesible la Escritura al pueblo, tenga presente que en el tiempo de Jesús, si acaso del 1 al 2%, 3% de la gente leía. Es decir, la gente no necesitaba el libro. Tenían muy buena memoria, qué dichosos. Hay gente que dice que la Iglesia Católica no quería darle la Biblia a la gente. No, es que no existían los libros, ¿verdad? No existían los libros. ¿Qué es lo que se hacía? Se predicaba la palabra. A la gente no, un montón de grupos piensan que evangelizar es darle la Biblia a la gente. Hoy se puede hacer, porque hoy tenemos los medios para hacerlo, pero hace muchos siglos, y estoy hablando de los últimos siglos, hasta el siglo XVI, esto no se podía hacer, ¿verdad? No se le podía dar la Biblia a la gente. ¿Cómo se le daba? Si no habían materiales. Ténganlo presente. Se fue haciendo entonces lo que llaman las traducciones. Estas copias se traducían. Y aquí hay otra gran dificultad que usted tiene que saber. Cuando uno traduce, no es que puede decir lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, como yo traduzco del inglés al español una expresión, es muy difícil, ¿verdad? Llegan a decir los grandes estudiosos, la traducción siempre produce un engaño, porque uno tiene que interpretar cuando traduce. ¿Verdad? ¿Visto ustedes una persona que está traduciendo, otra que está hablando? Tiene que ver cómo decir lo que esa persona está diciendo de la manera más fiel. En todo esto tenemos que decir que es el juego que se ha dado con la Escritura, el trabajo que se ha dado con la Escritura.
La Biblia fue traducida ciertamente del hebreo, primero en el Antiguo Testamento, al latín, ¿ok? Al latín. Y esto lo hizo un gran santo llamado en el siglo III y IV, San Jerónimo. San Jerónimo, el Papa Dámaso, le pide a él que traduzca la Biblia al latín. ¿Por qué el latín? Usted entenderá, ¿no? Primero hebreo, arameo, después griego, porque Carlomagno se extendió todo el imperio griego. Después se extendió ¿cuál? El imperio romano. Y extendió su lengua al latín. La gente hablaba latín. Ya en el tiempo de Jesús, muchísima gente hablaba latín, ¿verdad? Y en los siglos que vienen, el latín va a ser la lengua madre, la lengua fundamental, de la que van a ser el español, el francés, el portugués, etcétera, 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 todo la italiano y todos los demás lenguas que se llaman romances. Entonces es importante que tengamos presente esto. Esta traducción al latín de todos los textos de la Escritura se llama Vulgata, ¿verdad? Que es una palabra, de hecho, latín, que quiere decir la lengua vulgar del pueblo, ¿verdad? San Jerónimo, siendo fiel a la Escritura, hizo una traducción para el pueblo, ¿verdad? Esta traducción ha sido revisada por la iglesia, la llamamos la Nueva Vulgata, sobre la que está traducida todas las Biblias, ¿verdad? Al español, que son católicas o cristianas católicas de nuestras, ¿verdad? Entonces es importante. ¿Qué hay que decir, hermanos, para ir concluyendo? Que en todo esto que hemos contado, hemos dicho en los programas anteriores, ha sido la Escritura inspiración de Dios. Dios ha protegido, sostenido, acompañado todo ese proceso. ¿Ve? Dios ha hecho que esta palabra nos llegue hasta hoy, y por eso hay que alabarlo y glorificarlo. Para nosotros es un placer compartir con ustedes. De verdad que los esperamos a la próxima para ver cuáles son las Biblias más indicadas para tener en nuestro hogar y para interpretar a la luz del magisterio la palabra de Dios. Nos vemos, chao.